Bienvenidos a mi hoja de Excel, en el contexto de la cual vamos a poder hacer un plan de negocios. En esta primera sección, lo que vamos a hacer es explicar cómo opera el fichero, para después entrar en más detalles. Por supuesto, habrá mucho que explicar de conceptos en el marco de esta primerísima sección, pero vamos a entrar a mayor nivel de detalle en las subsiguientes secciones. Primero que todo, tenemos el nombre de la empresa, que como vemos acá aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla, en todas las pestañas, siempre. Es decir, aparece acá, justo acá. Pero luego nosotros obviamente podemos modificarla. Por ejemplo, vamos a suponer que nuestra empresa se llama Empresa ABC. Entonces, al hacer el cambio, siempre vamos a ver el cambio tener lugar también en el resto de las pestañas de la hoja. Luego, el horizonte de inversión. El horizonte de inversión y de evaluación en meses va de un mes a 120 meses, como tal, que serían 10 años. Nosotros podríamos hacerlo a 60 meses, da igual, y va a depender fundamentalmente del periodo de inversión. Cuando quiera que nosotros nos extendemos mucho en el tiempo, si la tasa de retorno exigida que vemos abajo es alta, muy probablemente flujos posteriores a cierto número de años no aportan al valor de la compañía. Entonces, podemos truncar hasta allí el horizonte de inversión y de evaluación en meses. En todo caso, 5 años es más que suficiente. A veces tendría sentido más hacer un plan plurianual de 3 años, de 36 meses, o inclusive de menos. Pero para poder valorar una compañía, usualmente lo queremos hacer de por lo menos 60 meses como tal. Luego el año de inicio del gasto corriente, aquí aparece, digamos, 2026, pero yo lo puedo, eso lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos el balance, digamos, la fotografía antes de iniciar, que podría estar en cero si es una empresa nueva. Si es una empresa que ya tiene tiempo en el mercado, obviamente no tendría valores en cero, pero que en todo caso, al arrancar, iniciar en ese periodo, tendría algún activo inicialmente que haya sido el aporte de capital del empresario. Entonces aquí tendríamos arrancando en enero de 2026. Si nosotros queremos que arranque en enero, por ejemplo, de 2022, bueno, cambiamos acá y se hace la sustitución automáticamente. Igual supongamos que no queremos arrancar en enero, sino en abril, bueno, cambiamos acá y listo, y entonces va a arrancar a partir de abril. Vamos a suponer que es enero, por simplicidad, del 2022. Número de artículos de venta tiene un máximo de 500 acá. Número de artículos de compra un máximo de 2.500. Número de empleados un máximo de 2.500. Días de cuentas por cobrar y por pagar. ¿De qué van a depender? Obviamente de la política de tesorería en primer lugar, pero también del grado de competencia de ambos lados, del lado del producto final como del lado de los insumos. Es decir, si nosotros enfrentamos mucha competencia en el producto final, en el mercado de producto final que nosotros producimos, evidentemente no podremos exigir cobranzas a muy corto plazo y tendremos que ceder. Si por el contrario somos un monopolio, podríamos exigir que la cobranza tuviese lugar más temprano en el tiempo. Entonces depende de eso también, como depende también del tipo de cliente. Si es una transnacional, muy probablemente esta exija que las cuentas por cobrar de la empresa, en este caso por pagar de la transnacional, sean a 120 días, a 90 días, en fin. Va a depender en toda instancia también, en el caso de los proveedores, de si el proveedor es único o son muchos y de qué tan grandes somos nosotros como compradores de ese proveedor. Es decir, si tenemos capacidad de exigir más o menos en torno al número de días de cuentas por cobrar. Esto lo podemos mover con libertad dentro de un rango racional que va de un día a 120 días de dinero en la calle o por pagar o por comprar, o por cobrar como tal. Evidentemente, un tesorero deseará pagar lo más distante en el tiempo y cobrar lo más temprano posible para pagar la menor tasa de interés y ganar en tesorería la mayor tasa de interés posible, evidentemente. Pero, como ya hemos dicho, dependerá de
el tamaño de nuestra empresa, del tipo de producto y la competencia en torno a ese producto final, como también de nuestra capacidad como compradores de exigir, como dependerá también del tipo de cliente. Si es un cliente transnacional, seguramente las cobranzas van a ser más distantes en el tiempo. Luego, con respecto a la alícuota del impuesto sobre la renta a personas jurídicas, o como se conoce en España y otros países de Hispanoamérica, el impuesto a las sociedades, bueno, es el impuesto que cobra el Estado sobre la utilidad bruta y va acá de 1 a 40%. Lo normal es entre un 15, 25, 35% como tal. Entonces eso hay que afinarlo, calibrarlo para el caso de la economía en cuestión. Luego está la tasa media porcentual de retención de utilidad neta. Bueno, aquí va a depender del tipo de empresa, va a depender obviamente de la posición de la junta directiva que recomiende a la asamblea de accionistas, lo que ésta decida, y va a depender también del tipo de negocio. Por supuesto, un negocio con tamaño óptimo desde el punto de vista tecnológico, es decir, con rendimientos decrecientes de escala, con unos costos marginales que después de cierto nivel de producción aumentan con fuerza, evidentemente implican que va a haber una tendencia a exigir un pago de dividendos, porque el negocio será un negocio de, bueno, tiene cierto tamaño óptimo la empresa y, bueno, tiene que rendir unos dividendos anuales y tiene que haber una política de dividendos y de reinversión. Usualmente podría ser, digamos, un 50% de cada $100 de utilidad neta. Por ejemplo, aquí coloqué 49, quise decir 50% se retiene para la reinversión y otro 50% se distribuye a los hogares dueños de esa empresa bajo la forma de dividendos, sea un solo hogar o varios, sea un solo dueño o varios. Pero si la empresa es una empresa digital, una empresa de economías de redes o de economías de escala, evidentemente lo más probable es que la tasa media de retención de la utilidad más bien sea del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que no se repartan dividendos. ¿Por qué? Porque ese es un negocio totalmente distinto. Una economía de red, una economía de escala, un negocio que no enfrenta rendimientos decrecientes de escala, sino de rendimientos crecientes, quiere expandir lo máximo posible. No hay un tamaño óptimo para la firma, el tamaño básicamente lo da la demanda y todo lo que se pueda reinvertir es poco para hacer crecer la compañía, y el negocio es un negocio de que crezca la evaluación de esa empresa. Es decir, ahí nosotros no vamos por un dividendo que vamos a recibir anualmente, sino vamos por, digamos, el hundimiento de un capital por un cierto periodo de tiempo durante el cual la empresa crece, crece y crece hasta que llega un actor, si estamos en el mercado de private equity, es decir, de compra privada de acciones, que viene y compra una posición implicando una ganancia probablemente de 100x, es decir, 100 veces el capital invertido, o de 200x o de 300x, y en fin, el negocio es un negocio de ganancia de capital que en el mercado bursátil, en caso de que la empresa no sea un startup, sino que más bien sea una empresa consolidada, se notaría en el aumento del precio de la acción, que implicaría que, bueno, que el que invirtió $1 hoy tiene de repente $3, $4, etcétera. Es un negocio no tanto de repartición de dividendos como ocurrió en el caso de Amazon, que retuvo y no repartió por mucho tiempo dividendos porque lo que quería era crecer y crecer y crecer todo lo posible. Pues un negocio de ganancia de capital, de revaluación, de aumento del valor de la compañía, más que un negocio de llegar a un tamaño óptimo y repartir dividendos. Entonces va a depender del tipo de negocio fundamentalmente, de lo que opine la junta directiva y de lo que opine la asamblea de accionistas, que en última instancia tiene la última palabra. Con respecto al plazo medio del crédito en meses, bueno, cuando hay crédito bancario, claramente lo que ocurre es que habrá varios, muy probablemente habrá, digamos, uno a 24 meses, otro a 36, otro a 48, en fin. ¿Cuál va a ser el promedio? Yo voy a explicarlo más adelante, cómo se halla ese promedio, pero es un promedio ponderado, que va a ser en este caso un promedio de los 24, 36, 48, que va a ser función del tamaño de cada uno de estos préstamos, de estas deudas. La que tenga mayor tamaño pesará más y la que tenga menor tamaño pesará menos y tendrá menor
efectos sobre la determinación del plazo medio. Igual pasa con la tasa de interés. La tasa de interés va a ser un promedio de tasas. Probablemente un crédito a 24 tenga una tasa, 36 tenga otra tasa, 48 tenga otra. Entonces la tasa de interés promedio vamos a hallarla a través de un mecanismo que yo voy a explicarlo en lo sucesivo, es decir, más adelante en las próximas secciones. Con respecto al inventario, bueno, eso va a aplicar al caso que no sean, de las empresas que no sean de servicios, sino que sean empresas que manejan transables, bien porque los producen localmente con materia prima local o importada, bien porque importan el producto final y son una empresa de comercio, una empresa comercial. En ese caso, podemos hablar de días de inventario. Aquí yo tengo inventario de materia prima, un tercio de procesada, digamos, o en proceso, mejor dicho, un tercio, y ya de producto final un tercio también. Pero al final yo estoy anclando estos días de inventario a las ventas. Si vamos a tener 2 meses de inventario, serían 60 días. Si vamos a tener, qué sé yo, el máximo que estoy estipulando es 4 meses de inventario, o si vamos a tener más bien 30 días de inventario, tan solo un mes, o 45, o cuál es el nivel que vamos a escoger. Bueno, fundamentalmente ese nivel es función de 2 fuerzas. Hay una primera fuerza que hace que los días de inventario sea 0, de ser posible, pero hay otra fuerza que hace que sea positiva. La fuerza que hace que tienda hacia 0 es obviamente la ganancia. El inventario es dinero parado, es dinero que no está, o que mejor dicho, bien podría estar colocado bajo la forma de activos financieros rindiendo una tasa de interés, pero que está paralizado en la empresa y que por tanto no está generando un interés. Por supuesto, siempre está el caso de que se produzca inflación si la economía es una economía inflacionaria y digamos, inventario suba a una velocidad mayor que el índice de precios al consumidor y haya una revaluación real de ese inventario, o que suba más que la moneda extranjera y por tanto suba en términos de moneda extranjera. Eso es posible, pero usualmente tener inventario amplio implica perder una tasa de interés. El tesorero siempre va a preferir que el inventario sea lo menor posible para poder invertir la holgura de tesorería en activos financieros que, a diferencia del inventario, sí rinden una tasa de interés. Pero ¿cuál es la fuerza entonces que opera en el sentido contrario? Bueno, la holgura necesaria que reclama ya quien maneja la gestión de ventas, la gestión con el cliente, que evidentemente tiene que lidiar con 2 aspectos. La posibilidad de que aparezca una demanda súbita de mercancía por parte de un cliente en particular. No tener que decirle que no implica la necesidad de tener alguna holgura como tal. Luego las estacionalidades, por ejemplo, del mes de diciembre o de las vacaciones, que implican tener más meses de inventario en ese momento para poder gestionar esa estacionalidad. Pero también está el hecho de que si se cuenta con holgura, cuando quiera que ocurra una oportunidad, que llegue un cliente nuevo a tocarnos la puerta, porque otro proveedor le ha fallado, bueno, evidentemente hay una oportunidad de hacernos un cliente nuevo y de ganar cuota de mercado. Entonces, por eso es que las empresas, para no decir que no a sus clientes, tienen inventario y están dispuestos a perder rendimiento, es decir, una tasa de interés de los dineros que están bajo la forma de inventario aparcados, pero que de otra forma pudieran estar invertidos en activos financieros, pero de esta forma garantizar que no tienen que decirle no a sus clientes, que pueden hacerse de una cuota de mercado superior cuando quiera que ocurra una oportunidad y que puedan gestionar sus estacionalidades, como en diciembre, como en las vacaciones, etc. Luego la tasa de retorno exigida. La tasa de retorno exigida es la tasa que exige el emprendedor o el inversor para valorar su negocio, es decir, para haber invertido tiempo, esfuerzo, energía y dinero en su negocio. Por supuesto, esa tasa será tanto mayor sea el riesgo país, político, jurídico, económico, de esa economía en particular, de ese sector en particular, de ese rubro en particular.
o de esos rubros en particular, de esas líneas de producto. Entonces, va a ser subjetiva, sí, en toda instancia, porque va a depender de la percepción de riesgo de la persona que está haciendo la valoración. Si unos perciben un menor riesgo, colocarán una tasa de retorno exigida menor y la empresa valdrá más. Y si, por el contrario, esa persona percibe un riesgo mayor a lo que percibe el promedio, entonces para esa persona la empresa valdrá menos porque el factor de descuento será mucho mayor, es decir, se castigará mucho más el flujo de caja cuando se trae a valor presente a través de un factor de descuento que tiene implícito esta tasa de retorno exigida. Pues entonces, eso es todo con respecto a esta primera pestaña. Luego podemos ir a la segunda pestaña de información básica. Obviamente vamos a tener un activo físico y un activo intangible. Aquí yo he asumido que tenemos muebles y equipo de oficina y que tenemos equipo de transporte y otro activo fijo. Y bueno, que tenemos propiedad intelectual en los activos intangibles, derechos contractuales, licencias, pero simplemente es un caso inventado para el propósito de la exposición. En todo caso, tenemos aquí del lado de los activos fijos la depreciación y del lado de los activos intangibles la amortización, los meses de depreciación y los meses de amortización. ¿Qué significan 36 meses de depreciación, para los muebles? Que nosotros, desde el punto de vista contable, pretendemos recuperar el valor de esos muebles en 36 meses. Dividiendo los 100.000 entre 36, llevamos a gasto de depreciación esos muebles para recuperarlos. Igual podemos hacer con la amortización. Entonces, por ejemplo, una licencia de software, recuperarla de repente en 36 meses o en 12 meses según aplique. Aquí hay una fórmula que multiplica por 3 años. Bueno, yo colocaré aquí por 1 año. Es decir, todo esto lo vamos a poder modificar al gusto o a las preferencias de la persona que está haciendo la valoración y el plan de negocios. En todo caso, ¿qué es la depreciación y qué es la amortización? Bueno, es un reconocimiento que hacen los estados de un gasto que no es una erogación, que no representa una salida de dinero, pero que permite reducir la base imponible sobre la cual se pagan los impuestos y por tanto el pago de impuestos y así aumentar el flujo de caja de la empresa para precisamente reponer los activos que se van depreciando. ¿Con qué fin? Con el fin de que el acervo de capital de la economía no se vaya deteriorando. Es decir, en este caso, por ejemplo, los muebles puede que duren no 36 meses, sino 60, digamos. Que a los 60 meses, a los 5 años haya que reponerlos. Pero bueno, se ha acumulado en los 36 meses suficiente valor como para reponerlos como tal. Ya si se hace en el mes 36 o se hace en el mes 60, ya es otra discusión. Cuando ocurre la depreciación física y cuando ocurre la contable son dos cosas totalmente distintas. Cuando se invierte en reponer equipos también. Va a depender de la vida útil física de los activos físicos y contractual de los activos intangibles fundamentalmente. Entonces, en todo caso, la depreciación y la amortización, insisto, reducen la base imponible, por tanto, la cantidad de impuestos a declarar y pagar, eso libera flujo de caja como tal que se puede utilizar para reponer esos muebles, esos equipos de oficina, etc. ¿Para qué lo hace el Estado? Para que el acervo de capital no se vaya deteriorando. Que ya la empresa no solamente quiere reponer equipos y muebles que se hacen viejos y que quiere sustituir por nuevos, sino que además quiere crecer, expandir la producción, meter más maquinaria, más mobiliario, más personal, etc. Bueno, evidentemente eso tendrá que venir de la otra parte de la ganancia que no está asociada a la ganancia impositiva, a la ganancia tributaria por reducción de base imponible que nos produce la imputación de la depreciación y la amortización, sino que tiene que venir de la utilidad bruta o utilidad neta específicamente de la empresa como tal producto de su actividad económica. Tendremos que repartir menos dividendos, retener más capital y poder comprar más máquinas, mobiliario, equipo, oficina para poder hacer crecer el negocio. Entonces, esto es un poco lo que tenemos acá desde el punto de vista del fichero.
Luego vamos a poder acceder a todas las pestañas fundamentales, no todas, pero sí todas las fundamentales, las que nos interesan más, con solo darle un clic. Aquí tenemos este logo sugiriendo que podemos sustituir aquí podemos hacer un cambio de la imagen por nuestro logo, el logo de nuestra empresa, pero en todo caso vamos a poder ir a todas estas pestañas. Por ejemplo, podremos ir a la pestaña de nombres de artículos de venta y ponerle un nombre a un artículo. Aquí ya yo había puesto jeans talla 42, vamos a poner jeans talla 36 ahora, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir con esto? Que bueno, que toda la parte de ventas, las ventas en valor, van a tener estos dos rubros con un nombre específico, estos artículos de venta 1 y 2 ya con un nombre específico. Igualmente la pestaña de precios de venta, igualmente la pestaña de unidades de venta, y igual va a pasar con los artículos de compra. Si nosotros le damos nombre, por ejemplo, papel bond, resmas, entonces ahí podríamos tener uno de nuestros tantos artículos de compra. Entonces regresar acá y ver nuestros precios de compra de papel bond. Lo vamos a ver acá ya de forma específica, y luego vamos a poder ver aquí nuestras unidades de compra de resmas, en este caso de papel bond. Por supuesto nuestras compras totales, el valor de las compras, en fin. Igual ocurre con la nómina. Tendremos los nombres de los empleados, por ejemplo, Carlos García, y entonces tendremos acá en el sueldo por hora de cada quien, lo tendremos bien estipulado, ¿verdad? Aquí debe ser el sueldo total, que incluye todos los gastos que son específicos a cada país, y por eso no los pormenorizo acá, es decir, no los detallo, pero obviamente son seguridad social y todos los tipos de gastos en que incurre la empresa como tal. No retenciones, que son dinero del empleado que enteramos al fisco, sino los que representan costos para la empresa. Esos irían dentro de este sueldo por hora, evidentemente, que tendríamos que computar. Yo después lo voy a explicar cómo lo hacemos. Y luego, evidentemente, tendremos aquí la nómina. Tendremos la nómina asociada a todos y cada uno de los empleados. Esto, por supuesto, es tan solo un ejemplo. Luego vamos a tener también el ingreso de capital, que va a venir, bueno, del aumento de nuestra deuda con proveedores, que es la variación de cuentas por pagar. Luego la colocación de acciones, por ejemplo, los ingresos por nuevo endeudamiento, es decir, nuevos préstamos bancarios o emisión de bonos o de papeles comerciales. Liquidación de activo fijo, también podemos liquidar activo fijo para hacernos de efectivo. Luego de gasto de capital, bueno, tendremos la variación de todo lo que son las reservas no monetarias, es decir, las reservas secundarias, que son las cuentas por cobrar, las facturas que están por cobrar. Luego, claramente también la amortización de deuda, luego la recompra de acciones por la tesorería, luego, en fin, todo lo que significa salida de capital. Luego, todo lo que se va a acumulación de inventario, en caso de que la empresa sea una empresa de transables y que por tanto tenga inventario. Si es una empresa de servicios, esto no aplicaría, evidentemente. Luego, gasto de capital si hacemos compras. Por ejemplo, aquí estamos suponiendo ciertas compras de ciertos activos en ciertos puntos en el tiempo, pero por supuesto tiene que haber un programa de compras que viene precisamente de acá abajo como tal, y que tenemos que hacer específico a nuestras necesidades. Entonces vamos a tener también, que yo voy a explicar más adelante al detalle, por supuesto el inventario, que lo vamos a hacer aquí función del ingreso corriente. Es decir, si tenemos 60 días de venta, son 60 días de ingreso corriente. Entonces, si tenemos 30 días, un mes de inventario, serían 30 días de ingreso corriente. Es la forma sencilla de conseguir el valor del inventario como tal. Luego, activo fijo e intangible, obviamente va a ser función de lo que teníamos, más las compras de nuevos activos que hagamos.
menos la depreciación obviamente de esos activos, en el caso de los activos fijos, y en el caso de los intangibles, menos la amortización. Luego vamos a tener créditos bancarios, igualmente, yo lo voy a explicar. Y creo que no se me escapa más nada, los gráficos, que vamos a poder tener gráficos de todas las variables, de todos los KPIs, de todo, absolutamente todo, yo lo voy a explicar. Y luego la evaluación, la pestaña fundamental, que nos va a dar básicamente el ingreso corriente, el ingreso de capital, los flujos totales de ingresos, el gasto corriente como porcentaje del gasto corriente total, perdón, del ingreso corriente, quise significar. Luego los costos, que son los costos variables y el gasto fijo o costo fijo. Aquí tengo nómina, gastos de administración, mercado y otros gastos corrientes, intereses, pero podríamos meter más. Aquí tenemos el costo total, después el costo variable sobre el costo total y el costo fijo sobre el costo total. Tenemos el gasto de capital, el pago de impuestos, de dividendos, la depreciación y la amortización. Luego tenemos el gasto de capital, yo voy a explicar todo esto en detalle. El flujo de erogación, el margen, que es básicamente el ingreso corriente menos el costo variable, el EBITDA, que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, como explicaré detalladamente. Fíjense que aquí tenemos un EBITDA negativo, ya les voy a explicar por qué. Luego el EBITDA como función del, o como porcentaje del ingreso corriente. Luego la utilidad bruta, que acá nos está dando negativo, insisto, ya explicaré por qué. La utilidad bruta como porcentaje del ingreso corriente, la utilidad neta, que es la resta de la bruta de los tributos o impuestos para obtener el valor neto, que también lo podemos expresar como porcentaje del ingreso, el valor de la compañía, que aquí nos da negativo, la tasa de retorno exigida, ¿verdad? El factor de descuento, el flujo de caja, ¿verdad? De la compañía, que es básicamente la utilidad neta más la depreciación y la amortización. Luego ese flujo de caja, la parte que no es flujo de caja, que implica variación de activos como tal y que nos permite conducir a un nuevo nivel de activo y de pasivo y de patrimonio. Y bueno, básicamente ahí vamos a tener todo. ¿Por qué nos está dando negativo? Bueno, porque creo que tenemos aquí 2.500 empleados. Si nosotros bajamos esto a, qué sé yo, 100 empleados y hacemos más eficiente en este ejercicio de la compañía, evidentemente nos debería dar, ahora que la empresa ya sí da margen positivo, nos da utilidad bruta positiva y nos da utilidad neta positiva, la compañía vale 23 millones de dólares. Entonces, en este ejemplo. Por supuesto, todo va a depender también de la tasa de retorno exigida. Si yo digo, no, esta compañía no puede rendirme 10% en esta economía, me tiene que rendir 20%, entonces bueno, ya evidentemente la compañía, yo no la valoro igual, ahorita no vale 20 y tantos millones, sino 18. Y si yo digo, bueno, no, es que esta economía es muchísimo más riesgosa, entonces yo la voy a valorar, la tasa que voy a exigir es de 30% anual de rendimiento, que es lo mismo que decir que recupere la inversión en 2 años. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que ya la compañía no vale 18, sino 15. Si yo digo, bueno, no, pero es que no, es altísima la tasa de riesgo en esta economía, y yo voy a decir que, bueno, que la tasa es del 100%, yo tengo que recuperar la inversión toda en el primer año, bueno, esa compañía vale, para poder recuperar la inversión tengo que invertir obviamente 6.888.649 dólares para yo poder recuperar evidentemente esa inversión en un periodo de 1 año como tal. Bueno, con esto yo creo que es suficiente en lo que es relativo al fichero. Voy a ir en la próxima sección al plan de ventas, luego al plan de compras, luego al plan de ingreso de capital y de gasto de capital, que va a afectar obviamente el activo fijo e intangible. Bueno, me faltó decir también el plan de nómina. Luego iremos a también el tema del crédito bancario, cuando veamos el activo fijo e intangible también. Y luego graficaremos algunas variables claves y veremos la evaluación nuevamente y los KPI fundamentales de la empresa. Esto es todo entonces por esta sección.